El cosmos, otrora vibrante y lleno de resonancia primordial, ahora gemía bajo el yugo implacable de Cronos. Su reinado de terror no era solo una tiranía sobre los dioses menores y las razas emergentes, sino una corrosión activa de la esencia misma del tiempo. El manto de quietud opresiva que se extendía por el firmamento era palpable, una pesadez cósmica que ahogaba la luz y sofocaba el aliento de las galaxias. Cada estrella, antes un faro de esperanza y creación, se había convertido en un ojo mudo y petrificado, forzado a ser testigo pasivo de la desolación que se había instalado en el corazón palpitante del universo. La propia urdimbre del espacio-tiempo se retorcía bajo la presión de su apetito insaciable, devorando eras y civilizaciones con una indiferencia aterradora, marcando la lenta pero inexorable marcha hacia el olvido. El hambre de Cronos no era una simple sed de poder, sino una necesidad existencial, una voracidad que lo impulsaba a consumir todo vestigio de su progenie y, por extensión, cualquier posibilidad de futuro que no estuviera bajo su control absoluto. Las nubes de polvo estelar se acumulaban como sudarios sobre mundos antaño prósperos, y los ecos de universos extintos resonaban como susurros fantasmales en los abismos intergalácticos. La juventud del cosmos se marchitaba prematuramente, su energía vital succionada para alimentar la eternidad artificial que Cronos intentaba forjar a través de la aniquilación. El miedo se había convertido en la única moneda de cambio en este cosmos moribundo, un temor que paralizaba la voluntad y convertía la resistencia en un acto de locura suicida. Cronos, el titán del tiempo, se erguía como un coloso cuya mera presencia distorsionaba la realidad. Su poder no era meramente una fuerza, sino la urdimbre misma de la existencia, tejiendo y destejiendo los instantes con una facilidad aterradora. Sin embargo, este soberano del cosmos no gobernaba con la sabiduría de quien comprende la eternidad, sino con el puño de hierro de un déspota. Su corazón, un mecanismo cósmico complejo, no latía con el ritmo pausado de la sabiduría, sino con la aceleración frenética de un miedo ancestral, el temor a ser destronado, a ser devorado por el mismo flujo temporal que él pretendía controlar. Este miedo se manifestaba en su obsesión por la procreación y la subsiguiente devoración de sus propios hijos. Cada nacimiento de un nuevo dios era un recordatorio de la profecía que resonaba en los anales del tiempo. Uno de sus descendientes lo derrocaría, tal como él lo había hecho con su propio padre Urano. Esta paranoia, alimentada por la soledad de su poder absoluto y la constante amenaza invisible de la fatalidad, lo consumía. No buscaba el bien de los reinos que regía, sino la perpetuación de su propio reinado, a cualquier costo, incluso el de la aniquilación de su propia simiente. Su tiranía no era solo un acto de opresión política, sino una manifestación de su desesperada lucha contra la entropía del tiempo. Cronos intentaba detener el reloj, congelar el instante, pero el tiempo, por su propia naturaleza, era incontrolable. Cada intento de consolidar su dominio, de aplastar cualquier atisbo de rebelión o incluso de pensamiento independiente, solo servía para acelerar el inevitable cambio que tanto temía. El tiempo, su arma y su dominio, se convertía en su verdugo, marcando los pasos inexorables hacia su propia caída. Cronos, el titán que derrocó a su propio padre Urano, se encontraba ahora consumido por una sombra que él mismo había proyectado. La profecía, no un rumor fugaz, sino un eco persistente de las brisas eternas que barrieron los picos primigenios, y una verdad inmutable confirmada por los oráculos más venerados, resonaba en el núcleo de su ser. Uno de sus descendientes, fruto de su unión con Rea, lo derrocaría. Este destino, cruelmente irónico, repetía el mismo ciclo de parricidio que él mismo había impuesto a Urano, desmembrando la antigua autoridad para erigir su propio trono. La profecía no era un mero vaticinio. Se sentía como una enfermedad insidiosa, un gusano en la manzana del poder que carcomía su confianza y sembraba la duda en cada rincón de su vasto reino. Cronos observaba a sus descendientes, a esos seres nacidos de su sangre y de su legítima consorte,
con una mezcla de afecto retorcido y terror creciente. Cada risa inocente, cada paso tentativo de sus hijos, era para él una premonición de su propia caída. La inevitabilidad del destino, tan palpable como el peso de su propia corona, lo impulsaba a medidas desesperadas, a un temor que erosionaba la fortaleza de su reinado, forjado en la violencia y la ambición. La profecía, antes un susurro inquietante, se había convertido en un rugido ensordecedor en la mente de Theron. Cada amanecer traía consigo la certeza de que el tiempo, implacable, marchaba hacia el cumplimiento de aquella oscura predicción. La paranoia, antes una sombra esquiva, ahora lo consumía, tiñendo cada interacción, cada sombra, cada rumor con el veneno de la desconfianza. Sus ojos, antes penetrantes y sabios, ahora escrutaban el mundo con una inquietud febril, buscando traiciones donde solo existía la normalidad. El corazón de Theron, forjado en el crisol de la guerra y la pérdida, se había endurecido hasta convertirse en una roca impenetrable. El miedo a que la profecía se cumpliera, a que el trueno que se suponía que forjaría un trono terminara por destruir su propio linaje, lo había transformado. La compasión se evaporó, reemplazada por una determinación férrea y una crueldad calculada. Cada decisión, cada orden, estaba teñida por esta nueva y sombría perspectiva, aislándolo cada vez más de aquellos que alguna vez juró proteger. La vigilancia se volvió un ritual agotador. Los guardias eran interrogados con celo, los sirvientes observados con sospecha, y los aliados potenciales analizados hasta el último aliento. Cualquier atisbo de ambición, cualquier palabra fuera de lugar, era interpretado como una señal inminente de traición. La fortaleza, que alguna vez fue un símbolo de seguridad, se convirtió en una prisión de su propia mente, cuyas murallas internas estaban erigidas de miedo y desconfianza, impidiéndole ver la verdad más allá de su propio reflejo aterrado. El palacio, antaño besonante con risas y el murmullo de un futuro próspero, se envolvía en un silencio opresivo, un eco de la desolación que consumía a Rea. Su consorte, Cronos, cuya fuerza la había atraído y cuyo poder ahora la aprisionaba, era una figura imponente pero desprovista de calidez. La dulzura que él había mostrado al principio, como un espejismo en el desierto, se había disipado, dejando solo la cruda realidad de su ambición desmedida y su temor a la sucesión. Rea, la otrora vibrante y llena de vida, sentía como su espíritu, que antes danzaba libre y alegre como las flores en los campos elíseos, se marchitaba lentamente bajo la sombra persistente de la crueldad y la paranoia de su esposo. Cada día era una batalla silenciosa contra la desesperanza, una lucha por mantener encendida la pequeña llama de su propia esencia. En las profundidades de su ser, un anhelo primigenio y poderoso latía con fuerza, el deseo de ser madre. Rea soñaba con el tacto de un bebé, con el sonido de pequeñas risas llenando los vacíos de su corazón, con la maravilla de dar vida. Ansiaba sentir ese vínculo sagrado, nutrir y proteger una nueva existencia. Sin embargo, este gozo más profundo y natural, el que ella creía sería el culmen de su existencia y su unión, le era negado sistemáticamente. Cronos, consumido por el terror a ser destronado por sus propios hijos, como él mismo había destronado a su padre, había tomado medidas drásticas. La promesa de descendencia, que debería haber sido una fuente de alegría y continuidad, se había convertido en un tormento, un recordatorio constante de su condena a la soledad y la esterilidad forzada. El aliento de Rea se cortó en un suspiro de asombro y terror al sentir la primera contracción. El tiempo, esa fuerza inmensurable que hasta entonces había sido un mero observador silencioso, pareció detenerse, concentrando toda su energía en el vientre de la titánide. A su lado, Cronos, el devorador de sus propios hijos, mantenía una expresión pétrea, pero sus ojos, pozos insondables de ambición y miedo, reflejaban la inminencia del evento que profetizó la sentencia de su reinado. La habitación, antes bañada por una luz celestial, se tiñó de sombras premonitorias.
Rea, a pesar del dolor agudo que la atravesaba, apretó los puños, aferrándose a un instinto primigenio de protección. El momento llegó con el nacimiento de la primera. Hestia. La pequeña Hestia, envuelta en la fragilidad de su recién estrenada existencia, abrió unos ojos que parecían contener la chispa de una llama eterna. En ese instante, la luz efímera de la esperanza brilló en los ojos de Rea, un destello de amor maternal que por un fugaz momento eclipsó el oscuro destino que se cernía sobre ellos. Acarició la diminuta mejilla de su hija, sintiendo la calidez de una vida inocente, un amor puro e incondicional que nacía en lo más profundo de su ser. Pero la efímera alegría fue rápidamente empañada por la creciente sombra de Cronos, cuyo rostro impasible no albergaba ni rastro de la ternura que emanaba de Rea. El amor maternal, fuerte y desesperado, pronto se tornaría en desolación al percibir la mirada fría y calculadora del titán. Una mirada que ya la condenaba a perder a esta primera y preciada criatura. El aire en el santuario de Rea se cargó de una tensión gélida. El titán Cronos, envuelto en la sombra opresiva de su propia magnificencia, se irguió ante su esposa. La infante Hestia, acurrucada en los brazos de su madre, emitía débiles balbuceos, ajena a la catástrofe inminente. Rea, con los ojos desorbitados por el terror, pero aferrada a su hija con la fuerza de una leona, intentó retroceder. Pero el avance implacable de Cronos la detuvo. No hubo advertencia, ni súplica. Solo la fría determinación grabada en el rostro del titán. Sin una pizca de emoción, sin un momento de duda, Cronos arrebató a la infante de los brazos de su madre. El movimiento fue brutal y desprovisto de cualquier afecto. Un simple acto de posesión y destino. Rea lanzó un grito ahogado, un lamento desgarrador que resonó en las antiguas piedras, pero sus manos vacías solo pudieron sentir el frío aire donde antes sostenían a su hija. La boca del titán se abrió, un abismo oscuro y devorador, que parecía tragar la luz misma. Con un solo trago, Hestia desapareció en su interior. Un acto final y terrible que selló su destino como víctima del hambre insaciable de su padre. El silencio que siguió a la desaparición de Hestia fue más aterrador que el propio acto. Rea cayó de rodillas, el vacío en sus brazos amplificado por el eco de su desesperación. La figura de Cronos, imponente y sombría, permaneció un instante, como si la digestión de su propia hija fuera un mero trámite. Luego, con la misma indiferencia con la que había actuado, se dio la vuelta, dejando a Rea sola con su dolor y la certeza de que este horror apenas comenzaba. El tiempo, personificado en Cronos, había reclamado a su primera ofrenda. Un grito desgarrador escapó de los labios de Rea, un sonido que resonó en los salones de mármol del palacio, un eco de la tragedia que acababa de consumir la vida de su primogénita. El aire, denso por el incienso y el miedo, pareció solidificarse alrededor de ella, aprisionándola en un instante de dolor insoportable. Sus manos temblorosas se aferraron al cuerpo inerte de su hija, Lira, cuyo rostro, antes vibrante de vida, ahora yacía pálido y sereno bajo la mortaja de la enfermedad que la había arrebatado con una crueldad inaudita. Las lágrimas de Rea se mezclaron con el sudor frío en su frente, una marea de desesperación que amenazaba a ahogarla. El silencio que siguió al grito de Rea fue aún más aterrador. Los sirvientes, que hasta hacía un momento se movían con el sigilo acostumbrado, ahora se congelaron, sus rostros marcados por la consternación y la impotencia. Las sombras parecían alargarse, devorando los últimos vestigios de luz en la cámara real. Rea, ajena a su alrededor, solo podía sentir el frío del mármol bajo sus rodillas y el peso insoportable de la ausencia. El tiempo, que hasta entonces había sido un aliado, se había convertido en un verdugo, robándole lo más preciado que poseía. El hambre del tiempo, la voracidad con la que la existencia reclamaba su tributo, se manifestaba en ese momento con una brutalidad implacable. Los murmullos comenzaron a propagarse como un reguero de pólvora entre los presentes. ¿Cómo podía ser Lira, la joya del reino, la promesa de un futuro brillante, desvanecida en tan poco tiempo? La enfermedad,
esa ladrona invisible, había actuado con una rapidez aterradora, dejando tras de sí un vacío que resonaba en el corazón de cada habitante del palacio y más profundamente en el de su madre. Rea, en medio de su duelo, vislumbró el futuro con una claridad sombría. La pérdida de Lyra no era solo una tragedia personal, era una herida abierta en el alma de su nación, un presagio de las tormentas que aún estaban por venir. El implacable Cronos no solo marcaba el paso de los días, sino que también erosionaba la vitalidad de Rea. Cada ciclo solar que se alzaba y se ponía traía consigo una nueva carga de angustia. La esperanza, otrora un faro brillante en la oscuridad, se convertía en un espejismo esquivo, desvaneciéndose ante la cruda realidad de su destino. El terror, sin embargo, era una presencia constante, anidando en las profundidades de su ser, alimentándose de la incertidumbre y la impotencia. Esta dualidad emocional, la esperanza que nacía efímera solo para ser devorada por el miedo, se convirtió en el ritmo inexorable de su existencia. Las estaciones se sucedieron, con una crueldad indiferente. El verdor exuberante de la primavera y el calor generoso del verano dieron paso a la melancolía dorada del otoño y al frío desolador del invierno. Cada cambio de clima se reflejaba en el estado anímico de Rea, intensificando su desasosiego. El sol que antes le recordaba la calidez de su hogar, ahora le traía la sombra de lo que había perdido. La nieve que cubría la tierra la hacía sentir aún más aislada y frágil, como si el propio mundo estuviera congelado en su sufrimiento. En el vientre de Rea, el tiempo no solo marcaba el avance de los meses, sino que también tejía un tapiz de expectativas y temores. La gestación era un recordatorio constante de la amenaza que acechaba, una cuenta regresiva hacia un encuentro inevitable y aterrador. Cada movimiento, cada latido que sentía, era una mezcla agridulce de asombro ante la vida que crecía y pavor ante el destino que le aguardaba. La esperanza de un futuro diferente se debatía con el terror primordial de lo desconocido y la certeza de la pérdida inminente, en un ciclo de emociones que la consumía. En el gélido vacío que seguía a la violenta génesis de sus hijos, Rea se encontró una vez más en el umbral de la maternidad. Esta vez, el fruto de su unión con Cronos era una niña, una deidad diminuta cuya esencia recién tejida apenas se había manifestado en el plano mortal. El momento, que debería haber sido de ternura y asombro, se vio empañado por la sombra omnipresente del terror. Rea, con las manos temblorosas y el corazón latiéndole con una mezcla de desesperación y resignación, sostuvo a la recién nacida. La diosa que pronto sería conocida como Demeter, portadora de la fertilidad y el ciclo vital, era ahora una pequeña luz en la oscuridad, esperando su inevitable destino. Cronos, con sus ojos vacíos fijos en la débil criatura, no mostró piedad ni vacilación. El instinto de autosupervivencia, distorsionado por el miedo a la profecía que lo perseguía, se impuso sobre cualquier atisbo de paternidad. Como un espectro hambriento, se abalanzó sobre la pequeña Demeter. El acto fue rápido, brutal y desprovisto de cualquier emoción discernible. La diosa recién nacida fue engullida, su esencia absorbida por la voracidad insaciable de su padre. La ausencia de Demeter fue instantánea, un hueco palpable en la urdimbre cósmica, mientras que Cronos, una vez más, reafirmaba su dominio tiránico a través del devoramiento de su propia descendencia, un ciclo macabro de poder y paranoia. Rea sentía el peso opresivo de Cronos. Cada contracción era un presagio, un recordatorio de la crueldad que acechaba en la figura de su esposo, el titán que devoraba a sus propios hijos. El amor que debería haber florecido en su vientre se ahogaba en el miedo. Aceptó el nacimiento de Hera, su primogénita, como un primer golpe, un presagio de la inminente tormenta. La dulzura de su nueva hija era agridulce, pues sabía que el tiempo de su inocencia sería efímero,
destinado a ser arrebatado por la insaciable voracidad de Cronos. Los días que siguieron al nacimiento de Hera se deslizaron con una lentitud tortuosa. Rea se aferraba a la pequeña figura de su hija, buscando consuelo en sus débiles gorjeos y en la suavidad de su piel. Sin embargo, la sombra de Cronos se cernía sobre ellos, una amenaza palpable. Cada amanecer traía consigo el temor de que ese fuera el día. Las noches se convertían en una vigilia ansiosa, donde el más mínimo ruido hacía que el corazón de Rea se acelerara, anticipando el horror que sabía que vendría. Su espíritu se marchitaba. La esperanza menguaba con cada latido acelerado de su propio corazón. La llegada de cada nuevo hijo, Hestia, Deméter, Hades, Poseidón y más allá, era un ciclo de agonía repetida para Rea. El dolor del parto se veía eclipsado por el terror de lo que vendría después. Cada respiración de sus bebés era una cuenta regresiva hacia el destino que ella, impotente, presenciaba. Su útero, que debió ser un santuario de vida, se había convertido en un crisol de sufrimiento. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba los llantos de sus hijos, sabiendo que muy pronto esos sonidos serían silenciados para siempre por la boca devoradora de Cronos. Cronos, el titán del tiempo, tejía su dominio con hilos invisibles pero férreos. Su vigilancia no era de ojos, pues carecía de ellos en un sentido mortal, sino de una conciencia cósmica que se expandía hasta los confines del universo observable. Cada partícula de polvo cósmico, cada suspiro de una estrella agonizante, cada latido incipiente en la vasta oscuridad, era registrado y catalogado en la mente insondable del titán. No había lugar para el descuido en su perpetua batalla contra el oráculo que profetizaba su caída. Su existencia misma dependía de la erradicación de cualquier amenaza potencial, por mínima que fuera. Su apetito no era de carne ni de sangre, sino de momentos, de instantes de existencia que devoraba para ralentizar la inevitable marcha del destino que lo acechaba. Su determinación era tan inquebrantable como las leyes que regían la propia existencia. Cada acción, cada pensamiento efímero que pudiera desviar la línea del tiempo de su curso preestablecido, era detectado y neutralizado con una eficiencia despiadada. Las vidas diminutas, las almas incipientes, que apenas comenzaban a sentir el pulso de la vida, eran objetivos primordiales, pues en su fragilidad residía el potencial de convertirse en la chispa que encendería la rebelión contra su tiranía temporal. Cronos cazaba no para matar, sino para consumir, para borrar del tapiz del tiempo cualquier hebra que amenazara con desenmarañar su reinado o contradecir su control absoluto sobre el flujo de los acontecimientos. Su crueldad no era emocional, sino la fría lógica de la supervivencia cósmica, una manifestación de su desesperada lucha por eludir la sentencia de su propio fin. El peso de la existencia, o más bien la ausencia de ella, se abatió sobre Rea. Hades, el último en ser devorado, no fue un consuelo, sino la confirmación de su propia impotencia. El vacío en su vientre resonaba con el eco de lo que una vez fueron sus hijos, ahora perdidos en las tinieblas insondables de Cronos. No había lágrimas, solo un entumecimiento helado que se había instalado en su alma. Una procesión silenciosa de horror ante la crueldad implacable de su esposo. Cada contracción de su ser era un recordatorio de la oscuridad perpetua a la que sus descendientes habían sido condenados, tragados por la misma fuente de su vida. Cronos, el titán del tiempo, su poder absoluto e indiscutible, se alimentaba de su propia descendencia, un ciclo perverso que amenazaba con extinguir el futuro. La desesperación de Rea se había solidificado en una coraza de apatía forjada por el sufrimiento. Ya no podía sentir el dolor agudo, solo una insensibilidad sorda que la mantenía anclada a la cruda realidad de su cautiverio. Ver a Hades, su hijo más joven, ser arrastrado hacia el abismo de su padre fue la gota que colmó el vaso de su tormento. Una condena a la no existencia,
un destino peor que la muerte misma. Era el precio que pagaban por la ambición desmedida de Cronos. En la vastedad insondable del cosmos, donde las galaxias eran meros susurros y las nebulosas efímeros velos, reinaba un silencio opresivo. No era el silencio apacible del vacío primordial, sino uno cargado de temor. Un silencio impuesto por la voluntad férrea de aquel que se había autoproclamado soberano absoluto. Las estrellas, que antes danzaban en coreografías celestiales, ahora parecían temblar en sus órbitas, conscientes de la mirada implacable que las observaba desde el trono del universo. Los titanes menores, engendros de antiguas fuerzas primordiales cuyas hazañas habían esculpido la realidad misma, se habían encogido ante el poder del déspota. Sus poderes titánicos, antes capaces de moldear montañas y de agitar los océanos de la vida naciente, se habían vuelto impotentes. Se escondían en los pliegues del espacio-tiempo, sus corazones resonando con el eco de la crueldad que emanaba del trono central, incapaces siquiera de alzar una plegaria por miedo a ser detectados. Aún más antiguas y veneradas, eran las deidades que habían presenciado el amanecer de la existencia, aquellas que caminaban entre los primeros soles y observaban el florecimiento de las primeras formas de vida, también habían sucumbido al miedo. Su divinidad, una vez fuente de poder inagotable y guía para innumerables civilizaciones, ahora les servía solo para ser testigos mudos de la tiranía cósmica. El trono del cosmos, coronado por el déspota, era un faro de oscuridad que eclipsaba toda otra luz, y ninguna entidad, por antigua o poderosa que fuera, se atrevía a desafiar su absoluto y aterrador dominio. El peso de la eternidad, de los hijos devorados uno a uno, se cernía sobre Rea como una losa. Cada nacimiento era una victoria pírrica, una agonía anticipada. El último aliento de Cronos, al engullir a su descendencia, el eco de sus gritos ahogados, resonaba en el vacío de su vientre. El dolor, antes un torrente incontrolable, se había cristalizado en una desesperación petrificada. Sus ojos antes llenos de la vitalidad de la tierra, ahora reflejaban la negrura insondable de una tumba. La resistencia, esa llama que alguna vez ardió en su pecho, amenazaba con extinguirse, dejando solo cenizas y un vacío helado. Sin embargo, en las profundidades de esa desesperación que parecía haberla consumido por completo, una transformación sutil pero significativa estaba ocurriendo. El instinto primigenio de supervivencia, la fuerza vital que animaba a todos los seres vivos, comenzó a recalibrarse. La resignación se resquebrajó, y en su lugar, una furia fría y calculada empezó a gestarse. No era la furia impetuosa de la juventud, sino la ira templada por el sufrimiento, la que forja armaduras de determinación inquebrantable. El dolor se había convertido en su maestro, y la adversidad en su forja. Una nueva fuerza, nacida de la necesidad más extrema, germinaba en su interior, lista para desafiar al devorador del tiempo. Los dioses del Olimpo, en sus visiones fragmentadas, percibían la agonía de Rea, pero también un atisbo de cambio. El eco de su llanto se mezclaba ahora con un murmullo de desafío, una vibración subterránea que anunciaba el fin de su dominio. El hambre de Cronos, insaciable y destructiva, no había logrado aniquilar la esencia de Rea, sino que, irónicamente, la había fortalecido, transformando su vulnerabilidad en una insospechada reserva de poder. El tiempo, que él mismo devoraba, comenzaba a conspirar en su contra, sembrando las semillas de su propia caída a través de la resistencia de la madre que había intentado destruir. En el panteón de los titanes, Cronos, el señor del tiempo, reinaba con una autoridad férrea, ajeno a las tormentas emocionales que se gestaban en el seno de su propia morada. Su victoria sobre la profecía, aquella que predecía su derrocamiento a manos de sus descendientes, era un bálsamo para su ego insaciable. Cada vez que un hijo era tragado por las fauces voraces del tiempo que él mismo personificaba, sentía una oleada de alivio, un suspiro de falsa seguridad. Ignoraba en su arrogante deleite que cada acto de opresión, cada ser vivo devorado, no era un cese de la amenaza, sino la siembra inadvertida de su propia perdición.
La oscuridad que engullía a sus hijos no era la oscuridad del olvido, sino la de la incubación, la de la ira que se fraguaba en la opresión. Mientras tanto, en las sombras de la magnificencia olímpica, Rea, su consorte y madre de los niños engullidos, comenzaba a sentir la punzada insoportable de la pérdida. El eco de las vidas truncadas resonaba en los salones vacíos, y la devoción ciega que una vez profesó a Cronos se resquebrajaba bajo el peso de la crueldad. La profecía, antes una mera advertencia distante, se transformaba en una promesa latente. Cada lágrima derramada por sus hijos era un nutriente para una rebelión silenciosa, una semilla de desafío germinando en su desesperación. El amor maternal, pervertido por la tiranía, se estaba metamorfoseando en una fuerza destructiva, alimentada por el hambre insaciable de su marido por el poder y la eternidad. Cronos, en su autoproclamada inmortalidad, se creía invencible. El tiempo, su arma y su dominio, parecía servirle fielmente, disolviendo cualquier potencial amenaza antes de que pudiera siquiera formarse. Sin embargo, la ironía de su propio poder se burlaba de él. Al devorar a sus hijos, no los eliminaba, sino que los integraba en su propia esencia, fortaleciendo, sin saberlo, la fuerza que algún día se volvería contra él. Cada trago era un paso más hacia su inevitable caída. Cada niño consumido, un fragmento de su propio destino que se retorcía en su interior esperando el momento oportuno para liberarse y reclamar el trono que le había sido arrebatado por el miedo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.